Bueno, pues egunon, estamos aquí en la rueda de prensa que vamos a hacer ahora para la manifestación que vamos a convocar para el 4 de septiembre, Iraiak Lau, a las 4 de la tarde. Y estamos Alfonso, Tom, Kevin y Olierni. Y bueno, pues empezamos con esta rueda de prensa. Euskeraz hasiko naiz. Irailaren lauean egingo den askatasuna liberte manifestazioaren aurkezpenaren prentsaurrekoan gaude. Bizitza plataformatik Irun Hendaiaren arteko manifestazio bateratuari buruzko informazioa eman nahi dizuegu. Irailaren lauean, arratsaldeko 4etan abiatuko da 2 udaletxetatik eta 2 martxak Santiagoko zubian elkartuko dira. Erakunde publiko guztiek eskubide eta askatasun individual eta kolektibo guztiak berrezartzea aldarrikatzen dugu. Bizitza plataformatik, horrez gain, estatuko eta nazioarteko hedabideek gai honen ikuspegi guztiak eman ditzaten dugun eskubidea aldarrikatzen dugu. Hain zuzen, gure funtsezko giza eskubideak behingoz gauzatzea nahi dugu. Oraindik gizakiak garelako. Horregatik, azken urte eta erdi honetan gertatutakoa kontatu nahi dizuegu. 2020ko martxoaren 14tik 2020ko maiatzaren amaierara arte, gure etxeetan itxita egotera behartu gintuzten. Funtsezko langileak izan ezik eta ezinbesteko erosketak egitera bakarrik irten ahal izan ginen. Beti ere, gertuen genuen saltokietara. Une horretatik aurrera leku askotan telelana hasi zen, eta kasu askotan betiko ezarrita geratu dela dirudi, gizatasuna galduz. 2020ko maiatzaren erdialdetik uztailaren erdialdera bitartean, maskararik eta txertorik gabe intzidentzia datu baxuenak izan genituen pandemia hasi zenetik gaur arte. Bitxia bada ere, iazko uztailean osasun arazo txikiko unea izanik, hil horren 15etik aurrera maskarak nahitaezkoak jarri zituzten, baldin eta pertsonen arteko 1,5 metroko distantzia mantendu ezin bazen. Datu hori, 1,5 metrokoa komunikabidek oro har alde batera uzten duzue. Une oro eraman behar delako sentsazioa sortuz. Horrek egoera deseroso asko sortzen ditu. Araua ezagutzen dutenek eta maskara distantzia hori dagoenean eraman nahi ez dutenen eta datu hori ez dakiten beren auzokide, senide eta lagunen artean. Urriaren 25ean bigarren alarma egoera onartu zen, maiatzaren 9 arte. Une horretatik aurrera, ostalaritzan jarri da puntua, non autonomia erkidego bakoitzak bere irekiera eta itxiera ordutegiak ezarri dituen. Eta barran ezin kontsumitzea bezalako arau basatiekin, mahaiko mahaikideen kopuru bat, 150 soilik eta ordutegi barregarriekin, ostalarietako asko euren negozioak ixtera behartuta egon zirelarik. Gabon gauean eta urte zahar gauean, goiz itzultzeko beharra jarri zuten, familia eta lagun arteko harremanak eragozteko. Autonomia erkidego bakoitzaren arabera, herrien eta hirien udal asko itxi izan dira. Gure eskubideak eta askatasuna galdu eta hondatzeko prozesu horren guztietan, kasu askotan PCR testa derrigorrez egitea ezarri dute, naiz eta sintoma eta osasun arazorik ez izan. Txertaketaren etorrerarekin batera, COVID pasaporte ezarri duten zenbait autonomia erkidegotan eta autonomia erkidego horietako justizia auzitegi gorenek pasaporteak legez kanpokotzak jo dituzte. Frantziar estatuan berriz derrigorrezkoa dute osasun txartela izatea. Bizibonu normala egin ahal izateko jatetxe batera, zinemara,
Azalera handi batera, ospitalera eta eguneroko gai gehienetara joatea, esaterako debekatu egin zaie txertoa hartu ez duten pertsonei. Irailaren 15etik aurrera, txertoa jarrita ez duten osasun langileak, jendarmeak eta suhiltzaileak lanik eta soldatarik gabe geratuko dira. Polizia eta militarrak gonbidatzen ari dira, baina oraingoz ez dituzte behartzen. Ostalaritzan, irailaren hasieran osasun txartela eskatzen hasiko dira. Edo bestela PCR testa 2 egunean behin egitea. Beste aukera bat COVID pasatu izana da. Eta kasu horretan 6 hilabete dituzte txertoa hartzeko. Horren guztiaren arrazoia da Frantziarren 50%ek gutxienez ez direla inokulatu eta horregatik presio neurri horiek hartzen hasi dira. Gauzak horrela, Frantziar erresistentzia zoriontzekoa eta eredugarria dela iruditzen zaigu. Hango herritarrak erakusten ari diren heldutasuna eta erantzunkizuna, guztion eskubideak, askatasuna eta osasuna babesteko oso baliogarriak zaizkigu eta importantea egiten zaigu haiekin bat egitea, guzti honi aurre egiteko. Auzitegi konstituzionalak urtebete baino gehiago behar izan zuen alarma egoera legez kanpokoa zela esateko eta ez zituela ontzat ematen gure eskubideak eta askatasunak urratzeko ezarri. Zizkiguten neurri murritzaile eta ertzatzaile guztiak. Pentsaurrekoan ikusten garenez, gobidatzen zaituztegu baita ere manifestaldira irailak 4ean. Eskerrik asko. Hola, buenos días. Bueno, yo lo que voy a hacer es de una manera, bueno, semi improvisada, un poco más libre, dar un poco a las personas que sois testigos de esta rueda de prensa, mi punto de vista casi como participante, ¿no? ¿Por qué tenemos o no tenemos que estar en esta manifestación? Entonces, bueno, lo primero que diría es que estamos ante un evento histórico, que no es un hecho aislado, sino que se marca en un contexto mundial y que forma parte de muchas manifestaciones que están sucediendo ahora mismo en Francia, en España, en Italia, en Alemania, en Australia, en Canadá, en el Reino Unido, a lo largo del mundo, ¿vale? ¿Y esto por qué es así? Pues esto es así porque estamos ante una encrucijada histórica. Una encrucijada que para entenderla no es necesario hacer grandes análisis geopolíticos. Yo invitaría a cada persona que miréis a vuestro alrededor, en lo cotidiano, en lo que sucede desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, lo que está sucediendo es que estamos en una fase, yo diría que ya avanzada, de la implantación de un sistema de crédito social chino. Es el sistema chino que se está implantando a nivel mundial. Lógicamente es una implantación que es compleja y que no va a la misma velocidad en todas partes. Por ejemplo, en Francia ya vemos que está bastante extendido y avanzado, y en España, por ejemplo, aunque se está encontrando con dificultades en los tribunales, toda la legislación ya está siendo preparada para apartar, ¿no? Para dejar a un lado a los jueces y que sea la vía política la que lo implante. ¿Y qué es un sistema de crédito social? No estoy hablando de algo fantástico, de algo futuro, estoy hablando de algo que ya existe, que en China está perfectamente implantado y que ahora se está intentando implantar en el resto del mundo, ¿no? Pues es un sistema en el que tú tienes un carnet que tiene datos
y que tienen que ver con lo que tú haces y con lo que tú dices, e incluso con lo que tú sientes, ¿vale? Y en función de lo que haces, lo que dices y lo que sientes, es como el carnet por puntos de conducir, ¿eh? Se te van quitando añadiendo puntos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, a mí, si ese carnet estuviera implantado ya completamente en España, por estar aquí diciendo esto me quitarían puntos. Si te quitan puntos, supone que hay cosas que no puedes hacer. Igual que si te quitan puntos del carnet de conducir, llega un momento en que no puedes conducir. Si te quitan puntos del carnet de crédito social, pues hay cosas que no puedes hacer. No puedes viajar en tren, o no puedes viajar en avión, o no puedes entrar en un teatro, o si ya te portas muy mal, no puedes entrar y comprar comida en una tienda, ¿vale? Entonces, estamos en esa implantación en la que, bueno, como datos iniciales de implantación, hay datos sanitarios de si has pasado la COVID o no la has pasado, si estás vacunado o no estás vacunado, pero bueno, esos son datos iniciales, ¿eh? Se irán añadiendo datos, pues las personas con las que has estado, los lugares por los que has pasado, lo que has dicho en una red social, y el sistema se va implantando de esa manera. Es en lo que estamos. Eso no tiene que ver con si te vacunas o no te vacunas, o si llevas mascarilla o no quieres llevarla, o si eres del Atleti o de la Real, o si te gustan las películas de vaqueros o las de ciencia ficción. Esto es para todos. Por eso esta encrucijada histórica en la que estamos nos incumbe a todos. Y nos incumbe a todos en el sentido de que nos coloca en la situación de optar, de decir lo que queremos, ¿eh? Habrá gente a la que le guste ese sistema de crédito social y habrá gente a la que no. Entonces yo diría que independientemente de cuáles sean tus opiniones y tus posiciones sobre X, si eres de derecha, de izquierda, si te gusta el fútbol o el baloncesto, etcétera, pues esto te interesa si ese sistema de crédito social no lo quieres, ¿eh? Yo no soy neutral, yo digo claramente que no lo quiero, ¿eh? ¿Y por qué no lo quiero? Pues porque ese sistema supone renunciar a los derechos humanos como referencia, ¿eh? Así como China nunca ha sido una democracia, nosotros hemos vivido hasta ahora en unos sistemas llamados democráticos, democracias participativas, donde los derechos humanos, más allá de si se respetan más o menos, son una referencia. Siempre lo que se hace políticamente, socialmente, económicamente, siempre tiene los derechos humanos como referencia. Luego, evidentemente, somos seres humanos imperfectos y lo hacemos mejor o peor, pero esos derechos humanos son unos valores que siempre están ahí como faro, ¿no? Y siempre podemos juzgar la bondad o la maldad de una línea política, de una línea económica, de una línea social en función de si respeta o no respeta esos derechos humanos. El sistema de crédito social chino elimina, o bueno, en China nunca los tuvo, pero en nuestra sociedad elimina los derechos humanos como referencia. ¿Por qué? Porque para implantar un sistema de crédito social primero tienes que eliminar el derecho a la intimidad, que es, digamos, quizás el derecho humano fundamental, ¿no? El derecho a ser tú en tu intimidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema necesita datos, y necesita datos íntimos, necesita datos fundamentales sobre cuál es tu salud, cuáles son tus opiniones, quiénes son tus amigos, cuáles son tus ideas. Necesita datos sobre esos temas, datos íntimos. Entonces, hay que eliminar el derecho a la intimidad. Los datos son del sistema. Y si te piden un dato, tienes obligación de entregarlo, porque si no lo entregas ya estás faltando al sistema y se te quitan puntos. ¿Vale? Hasta hace poco el derecho a la intimidad era un derecho humano fundamental. De hecho, tenemos leyes de protección de datos, ¿vale? Los datos son propios y yo los doy en unas condiciones y por propia voluntad. Entonces ese derecho se elimina para poner el sistema de crédito social. Luego se elimina el derecho a la libertad de expresión. Lógicamente, en un sistema de crédito social, ya por supuesto todo aquel que esté en contra del sistema no lo puede decir, porque si lo dice se le quitan puntos. Con lo cual el sistema de la libertad de expresión queda absolutamente fuera de lugar, ¿eh? No te puedes expresar porque el propio sistema necesita eliminar la libertad de expresión. Entonces es un segundo derecho fundamental, que es otro pilar de los derechos humanos que se elimina, ¿eh?
Y hay otro, un tercero que es importante también, que es el derecho a la movilidad, ¿no? El derecho a salir, entrar, ir, venir, cuando tú lo decidas y cuando tus deseos íntimos te lo indiquen, ¿no? En el sistema de crédito social, por supuesto, además de vigilar continuamente dónde está cada persona, dice a dónde puedes ir y a dónde no puedes ir en función de cuáles sean tus puntos. Si tienes más puntos puedes entrar en el teatro y si tienes menos puntos, menos. Ahora mismo, pues bueno, el dato que se utiliza es sanitario, pero podría ser cualquier otro. Ahora, el que esté vacunado puede entrar en ciertos sitios y el que no esté no, pero ojo, porque aunque estés vacunado, dentro de X tiempo, de 6 meses, te van a decir que ya no vale, que tiene que ser una dosis más. De hecho, en Israel ya está sucediendo. O que tienes que tomar una nueva medicina que han desarrollado, o que tienes que dar el dato X, ¿vale? Entonces, simplemente estamos en las fases de implantación en las que se empiezan utilizando ciertos datos y luego se van añadiendo. Entonces, no derecho humano a la intimidad, no derecho humano a la libertad de expresión, no derecho humano a la movilidad, y ahí va todo. Podéis elegir cualquier derecho fundamental, quedan absolutamente eliminados. Entonces, en estos momentos, los que no queremos ese sistema de crédito, más allá de lo que pensemos a nivel geopolítico, ideológicamente, si estás vacunado, si no estás, si usas mascarilla, si tienes más miedo, menos miedo, da igual, ¿vale? Si nosotros queremos sostener los derechos humanos como faro, como referencia, nos tenemos que oponer a ese sistema de crédito social, porque en sí mismo es incompatible, no tiene matices, es incompatible, no es viable ese sistema y a la vez derechos humanos. Entonces yo diría a aquel que le guste el sistema chino y que quiera un sistema de crédito social que no respete los derechos humanos, que no venga a la manifestación, no tiene sentido. Pero todos los demás, por favor, sumaros, porque de todo lo demás ya discutiremos, ya hablaremos desde el derecho a la libertad de expresión de cada uno, ya debatiremos, ya buscaremos vías de gestionar nuestra sociedad para que todas las opciones tengan sitio, pero venid. Yo os diría que estéis aquí porque nos toca, porque si esta implantación del sistema de control social, que como ya expresa en su sistema, intrínsecamente totalitario, ni siquiera autoritario, es intrínsecamente totalitario, si no lo paramos ahora, una vez que esté en marcha va a ser muy difícil, porque el propio sistema funciona como un nudo corredizo. Cuando tiras de él, aprieta más. Es decir, cualquiera que vaya contra el sistema de crédito social es penalizado por el propio sistema de crédito social, con lo cual la acción contra él, una vez que está implantado, es extremadamente complicada. Es un sistema de poder absoluto. Entonces, estamos a tiempo, vamos a pararlo ahora, vamos a mantener los derechos humanos como nuestra referencia, independientemente de dónde vengamos cada uno y cada una. Y una vez que lo hayamos parado y que estemos otra vez en condiciones de debatir, de expresarnos, de disfrutar de nuestras relaciones, de nuestros amigos, etcétera, debatiremos todo lo necesario y seguro que buscaremos vías para que todo el mundo tenga lugar. Venga, muchas gracias. Bien, bonjour. Le samedi 4 septembre, nous allons vivre un moment de fraternité assez inédit. Ces deux cortèges luttent conjointement en désaccord avec les contraintes politiques orchestrées par nos gouvernements respectifs. Pour nous, en France, le pass sanitaire est un faux semblant de vaccination obligatoire. Cette vaccination risque fort d'être mise en application de façon obligatoire avant la fin de l'année en France. Le président de la République l'a clairement dit. Et nous militons pour la liberté de choix en matière de santé. Nous luttons également contre la discrimination et la perte du secret médical que ce pass crée de fait, nous privant de nos libertés fondamentales concernant loisirs, culture, plaisir simple de la vie. Aujourd'hui en France, nous ne pouvons plus aller au restaurant, nous ne pouvons plus aller au cinéma, nous ne pouvons plus vivre tout simplement sans ce pass sanitaire. Par exemple, nous ne pouvons plus accéder à l'hôpital non plus sans ce pass sanitaire, sauf en cas d'urgence bien sûr, mais pour des soins quotidiens, nous ne pouvons plus y aller sans pass sanitaire.
Donc samedi, nous vivrons un grand moment. En France, nous avons sûrement comme en Espagne perdu ce qu'on appelle nous la liberté et l'égalité, mais nous avons aujourd'hui ici, à cette table et autour de nous, la fraternité, et samedi, nous allons en faire démonstration. Merci à vous. Hola a todos. Bueno, casi todo lo habéis dicho todo, pero lo que hay que decir es que por el momento no luchamos realmente para nosotros, luchamos para las futuras generaciones. Al final luchamos para nuestros niños y los que van a seguir. Y lo que hay que pensar es que cómo van a hablar de nosotros dentro de 50 años, 100 años o más. ¿Cómo queremos que esa gente no habla de nosotros? Como las personas que han dejado todas las libertades que han ganado los ancianos irse. No, no tenemos que dejar eso. Tenemos que dar las libertades como nosotros la hemos tenido. Así que no tenemos el derecho de dejarla irse. Es una obligación de darles a los niños y los niños de los niños. Muchas gracias.